Hola a todos, mi nombre es Mauricio, soy de Argentina, de la ciudad de Rosario. Trabajo como bartender en la industria de los cruceros. Me gusta jugar al fútbol, veo mucho fútbol, mucho deporte. Tengo un grupo de amigos con el que nos gusta hacer trading y en mi tiempo libre me dedico a eso. Bueno, tengo casi 2 años operando. Entré por un amigo que me recomendó que estaba en el mundo de las finanzas. Quería tener un ingreso extra y me di cuenta que también podía ser una forma de vida. Me apasiona mucho el mercado y todo lo que es la economía, así que no tuve dificultad. Empecé a buscar cursos, tutoriales, buscando, preguntando, viniendo. Decidí empezar una prueba de fondeo. Empecé con otras empresas, después conocí a ArcoTrade. El principio fue bastante difícil, empecé operando en Nasdaq, con el IES también. Nada, me costó al principio, pero después lo pude llevar bastante bien y hoy por hoy también estoy operando en Nasdaq. Empezando por lo de la estrategia, me baso un poco en la acción de precio, también veo los ticks. Trato de seguir una tendencia, no ir contra tendencias, eso es lo principal. Creo que el mayor suceso es tratar de controlar la parte emocional. Psychotrading es muy importante. Mejor y peor trading, la verdad que no me acuerdo, pero sí, he tenido trading de $500 que me han ayudado a pasar la prueba. Uno asume más riesgos cuando está en la prueba de fondeo que cuando ya es fondeado, y que con hacer un clic va a ganar dinero, pero no es así. He pagado muchos resets, como todos creo que son fondeados alguna vez. Creo que sí, es muy difícil cuando hay tantas cosas, cuando hay tanta información hoy en día, se hace un poco difícil tratar de seguir. Pero bueno, rodeándote de gente capacitada y que sabe también es bueno. También ir filtrando cosas. Básicamente para mí es eso, a pegarse a un plan y seguirlo. No volverse tan loco con algo que por ahí no puede salir. Me enteré de Earn2Trade por un foro en internet, por ofertas de internet. Me llegó una oferta y cuando vi que era solamente un target de 1.700 me parecía súper accesible, no me parecía algo difícil de hacer. Y luego de investigar en algunas otras, también lo bueno era que no tenías que hacer, como se dice, una determinada cantidad de dinero para extraer, sino que ni bien ganabas podías extraer dinero. Así que eso me parece algo honesto y transparente, porque de última es algo que hiciste vos y lo puedes retirar. Si te querés ir, te vas y no tenés la presión de seguir operando. Bueno, fue difícil porque en un día me acerqué bastante al nivel de pérdida diario, pero sí, pude aprender de eso. Me tomé unos días para refrescar la cabeza y no operar en caliente, digamos. No, lo pude controlar, seguí utilizando la misma estrategia, usé la oportunidad que te dan de la escalonada, y al día siguiente, a los 2 días, ya había recuperado la pérdida. Pero sí, lo más importante es controlar la pérdida diaria. Creo que es la experiencia o el factor más importante en un trader. Bueno, no estaba tan preocupado por pasarla en un determinado periodo de tiempo. Creo que eso es algo contraproducente. Pensar que una prueba se tiene que pasar en determinada cantidad de tiempo. Me pasó antes y no es bueno para la cabeza del trader, porque te pones un plazo de tiempo que no es algo seguro que pueda pasar. Como buen consejo sería que lean las reglas, porque es importante seguir. Por ahí uno no se da cuenta que el límite de pérdida era 500 o 550 o la escalonada, el paso paulatino. Y como consejo también, o como la empresa, que aprovechen que te ayudan el soporte técnico. Y yo, por ejemplo, no sabía usar el Rithmic y ellos me fueron asesorando, todo vía mail, de forma muy rápida y de muy buena predisposición. Así que aprovechen que te ayudan, eso está bueno.